En 1917, 3 niños vieron algo que la Iglesia catalogó como milagro, pero que ningún documento oficial ha podido explicar del todo. ¿Estamos ante un milagro divino, o ante la prueba documentada de un contacto con una inteligencia no humana? Usando testimonios reales y tecnología de inteligencia artificial, hemos reconstruido 5 rostros de lo que apareció en Fátima. Lo que encontramos cambia todo. El 13 de mayo de 1917, en Covadairía, Fátima, Portugal. 2 niñas y un niño, 3 humildes pastores, ven una figura celestial. La figura les da un mensaje que estremecería la fe y devoción de muchos creyentes en la Virgen María. Pero, ¿y si lo que vieron estos jóvenes y humildes pastores no era exactamente lo que nos han contado? En este vídeo, nos centraremos en analizar la figura que vieron Jacinta, Francisco y Lucía. Estudiaremos los testimonios de los 3 pastorcillos, o pastorcitos de Fátima, tomando como referencia la documentación existente de las experiencias que estos 3 niños vivieron entre mayo y octubre del año 1917. El objetivo de este proyecto es recopilar y analizar la información de las visiones de los 3 pastorcillos, y con la ayuda de la inteligencia artificial, generar modelos faciales que nos permitan darnos una idea del rostro de la figura o entidad que ellos afirmaron ver. Conozcamos a los protagonistas de esta fascinante historia. Estos 3 jóvenes y humildes pastores son: Jacinta de Jesús Marto, nacida el 11 de marzo de 1910. Francisco de Jesús Marto, nacido el 11 de junio de 1908. Y Lucía de Jesús Rosa dos Santos, nacida el 22 de marzo de 1907. Los 3 pastorcillos nacieron en Aljustrel, Fátima, Portugal. Jacinta y Francisco son hermanos, y Lucía es su prima. Los 3 pastorcillos tienen contacto con una entidad femenina a la que ellos llaman en un principio, Mujercita, y Señora. Tiempo después la llamarían Nuestra Señora. El primero de estos encuentros ocurre el 13 de mayo de 1917, y el último, el 13 de octubre de 1917. Los encuentros ocurren los días 13 de cada mes, a petición de la entidad femenina. Jacinta, Francisco y Lucía asisten puntuales a su cita con la entidad femenina los días 13, a excepción del encuentro del mes de agosto, que se lleva a cabo el día 19. Los pastorcillos no pudieron asistir el día 13, porque el administrador del Consejo de Ourem, Artur de Oliveira Santos, había secuestrado a los niños, y les exigía que revelaran el secreto, o que afirmaran que lo habían inventado todo. En estos encuentros, la entidad femenina les pide constantemente que recen, y que pidan a la gente que oren, que se arrepientan, y hagan penitencia. A lo largo de los 6 encuentros que los 3 pastorcillos tienen con la señora, ellos reciben información de cosas que pasarán en el futuro. Parte de esta información es lo que se conocería en el futuro como los 3 secretos de Fátima, y el misterio de Fátima. Los 3 secretos de Fátima son 2 visiones y una predicción. El primer secreto es la visión del infierno. Los niños ven un gran mar de fuego, con demonios y almas que sufrían. El segundo secreto es la predicción del fin de la Primera Guerra Mundial, pero también advierte sobre una guerra aún peor, si la humanidad no deja de ofender a Dios. Además, vaticina la expansión del comunismo y la persecución a la Iglesia, si Rusia no es consagrada al Inmaculado Corazón. El tercer secreto es la visión de un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad en ruinas, rodeado de otros obispos, sacerdotes y religiosos que son asesinados. Para estudiar la documentación de los testimonios de los 3 pastorcillos, es indispensable conocer una figura perteneciente al clero de la Iglesia Católica. Esta figura es Manuel Nunes Formigao. Formigao fue un sacerdote católico portugués. Este sacerdote fue una de las primeras personas en investigar el fenómeno de las apariciones de la entidad femenina a los 3 niños. Formigao interrogó en varias ocasiones a Lucía, Francisco y Jacinta. Al principio, Formigao no creyó en el testimonio dado por los pastorcillos, y los acusó de mentir. Con el tiempo cambió de opinión, y posteriormente,
en 1927, funda la Congregación de las Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de Fátima. Ahora pongamos atención al testimonio de los 3 pastorcillos. Los 3 niños, con algunas pequeñas variaciones, coinciden en haber visto lo siguiente. Una nube luminosa apareció sobre una encina, cerca de nosotros. Vimos salir de dentro de la luz, una mujercita. Una señora pequeña, no más alta que nosotros. La señora viste de blanco, y es más brillante que el sol. Ella irradia una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua, atravesado por la luz incandescente de los rayos del sol. La señora vestida del sol, es una mujer joven, y muy bonita. Nunca hemos visto una mujer más bella. En su rostro tiene expresión triste y seria. Nunca sonríe. No se puede ver por mucho tiempo, porque duelen los ojos. Formigao interroga a los niños por separado. Jacinta, le dice lo siguiente. La señora, es un poco más alta que nosotros, estaba en un arco de luz. Ella irradia luz, y resplandece flotando en una nube. La señora, es muy bonita. Lleva un vestido blanco, corto, que resplandece mucho, y hace daño a los ojos. La señora tiene piel blanca, siempre está seria, como preocupada. Francisco, le dice lo siguiente. La señora, está rodeada de luz blanca e intensa. Yo no puedo decir si es bonita. No puedo ver bien su rostro, por la intensidad de la luz. Si intento mirar por mucho tiempo, me duelen los ojos. Lucía, le dice lo siguiente. Vimos una luz grande, muy brillante, nos acercamos. Ella estaba allí, flotando en el aire, muy seria. Preguntó si rezábamos. Dice que debíamos rezar mucho. Que la oración era muy importante. Yo no tenía miedo, ella era muy hermosa y me gustaba su voz. Dijo que debíamos volver al mismo lugar cada mes el día 13. Que nos va a contar muchas cosas que van a suceder. Me dijo que ella viene del cielo. El sacerdote Formigao, le pide a los 3 pastorcillos, que le den una descripción detallada, de la señora que han visto. Los niños, intentan recordar la mayor cantidad de detalles de los encuentros con la entidad femenina, y Formigao recopila, y clasifica esta información. Los familiares de los niños, también aportan datos de lo que los pastorcillos comentan acerca de las apariciones de la señora. Los detalles más relevantes son: la entidad femenina, aparece y desaparece poco a poco. Suele desaparecer de arriba para abajo, lo último que desaparece son los pies. Es una mujercita muy bella, aparenta entre 14 y 15 años. Su estatura es entre 120 centímetros y 140 centímetros. Siempre irradia una luz muy brillante, suele aparecer con piel blanca, pero también ha sido descrita con tez oscura y ojos negros. Viste una túnica ajustada, que le llega hasta la mitad de la pierna, una capa que cubre la túnica, y botas. Toda la vestimenta está atravesada por rayas verticales y horizontales brillantes. Lucía dice, que la mujercita lleva un aro, una argolla, o una cadena de la que cuelga una bolita pequeña que sujeta entre las manos. La señora tiene una boca pequeña, y no mueve los labios cuando habla. Los niños escuchan su voz dentro de sus cabezas. Lucía menciona, que escucha un zumbido similar al de una abeja, y que la voz de la señora tiene resonancia, como si la voz saliera de un cántaro, o una cámara con eco. Los 3 pastorcillos, tienen diferentes niveles de comunicación con la señora. Lucía, es la única persona que interactúa con la entidad femenina. La mujercita solo habla con Lucía. Jacinta, ve y escucha a la señora. Francisco, no puede oír a la señora, solo puede verla. Lucía, ve, escucha, y habla con la señora, y es la receptora de todos los mensajes. Entonces, ¿qué vieron los niños pastores realmente? El Milagro del Sol fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917. Miles de personas se reunieron en Covadonga, en respuesta a la profecía hecha por Lucía,
Francisco y Jacinta. La señora había comunicado a los pastorcillos que ese día realizaría milagros. Muchos de los presentes dicen que vieron el sol danzar o zigzaguear. Otro tanto dice que no ocurrió nada y que no vieron nada inusual. Jacinta y Francisco no dejaron escritos propios y murieron muy jóvenes. Lucía registró su testimonio en sus memorias. Los detalles del fenómeno fueron transmitidos oralmente primero, luego transcritos. No todo lo que Lucía relata en sus memorias fue contemporáneo. Muchas de las memorias fueron escritas años después, lo que pudo generar imprecisión en los detalles. El paso de los años normalmente afecta la memoria y la interpretación personal. Fátima es un símbolo de fe. Millones de fieles y creyentes veneran a la Virgen María y a los tres pastorcillos. Es innegable que este evento ha marcado y seguirá marcando profundamente la fe, devoción y espiritualidad de millones de personas. ¿Qué ocurrió en Fátima? ¿Fue un mensaje divino? ¿Un contacto con un ser de otro mundo o de otra dimensión? Tal vez. El verdadero secreto de Fátima es que nos invita a cuestionar nuestra visión de nosotros mismos, de nuestro universo y de lo que queremos creer. Muchos devotos querían un milagro, y muy pocos se pararon a reflexionar en la presión, miedo y ansiedad que tres niños, tres humildes pastorcitos, podían estar experimentando. Tal vez. El verdadero secreto de Fátima no estaba en sus mensajes, sino en la naturaleza de quien los dictaba. Una presencia que, según los datos, parece más cercana a las estrellas que a los altares. ¿Crees que los pastorcillos vieron a la Virgen, a un ser de otro mundo, o algo más? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte a Realidad Alternativa, para más reconstrucciones y misterios del pasado. Si quieres ver más reconstrucciones del misterio, con inteligencia artificial, visita mi canal y mira el contenido. Gracias por tu visita. Cuídate. Disfruta de la vida, y hasta pronto.